Presidente, muchas gracias. El día de ayer, pues escucharon todos los argumentos en la comisión y obviamente nuestras diferencias radicaban no solamente en el debate aquí en la plenaria, en relación al origen de dónde salían los candidatos a ser contralor para que el Congreso votara, que esa no era mi discusión de fondo. Porque aquí quiso decírsele o quiso plantearle al país que nosotros nos queríamos desprender de la posibilidad de elegir el contralor. Es que esa no era la discusión ayer. Y aquí traen unos argumentos, por cierto, falsos, de que esa era la tesis que teníamos. Lo que se estaba definiendo y el que el país debe saber era el mecanismo de escogencia, o sea, cómo lo llegaban al Congreso los candidatos para que este Congreso, en un ejercicio democrático, en un ejercicio responsable, eligiese a la persona más indicada para que ejerciera el control fiscal en un país, no en cualquier país. Estamos en un país donde la propia Contraloría General de la República ha dicho que se pierden 50 billones de pesos al año. Y eso exige, señor presidente y senadores y senadoras, toda la prudencia y toda la mayor responsabilidad para que ese contralor tenga toda la autonomía y la competencia a la hora de cuidar los dineros de los ciudadanos de este país. Esos 50 billones que se pierden, que le hacen falta a la salud, a la educación, a la vivienda, que le hacen falta a las vías, a los campesinos, a los que requieren toda esa cantidad de derechos que se le niegan, pues obviamente implica un mayor grado de responsabilidad por parte de este Congreso. No comparto con la comisión el hecho de que el Congreso asuma esa doble condición, como lo dije el día de ayer, esa doble condición de que el Congreso haga el filtro, depure, escoja y sea el mismo Congreso el que determine los candidatos que acaba de elegir. O sea que el Congreso se convierte en algo muy parecido al de ser juez y parte. Escoge a los candidatos a contralor y después viene y los elige. Y eso definitivamente no, en un país donde reina la corrupción, no es ético ni moral plantearlo en estos momentos. Eso puede ser práctico o puede ser dable en un país donde las instituciones de la democracia funcionen bien, pero en este no. En donde un sector importante de la política de este país, de los políticos de este país, de congresistas de este país, hacen parte justamente de esos hechos de corrupción que hoy lamenta este país. Y si se abriese la caja de Pandora y se descubriese la realidad de cómo se actúa en la mermelada, de cómo se actúa en la destinación de cupos indicativos para las regiones, allí vamos a encontrar el verdadero origen y el verdadero engendro de la corrupción, pero desafortunadamente no hemos tenido una justicia que logre llegar hasta el fondo de esos asuntos. Entonces la postura que nosotros hemos sostenido es que se resultó peor el remedio que la enfermedad. El acto legislativo 02 de 2015 del equilibrio de poderes, que le quitó a las altas cortes esa facultad nominadora o de postulación, pues obviamente se cambia por una decisión de un Congreso en el cual la ciudadanía no confía, para que ese Congreso escoja a los candidatos y a su vez los elija. Por eso el tema de la universidad se convertía en un mecanismo interesante, como lo planteaba el senador Barón en la ponencia y como lo planteaba la Cámara de Representantes, en un mecanismo de determinarnos a nosotros un filtro y la posibilidad de entregarnos 10 o 15, 20 hojas de vida, 10 o 15 o 20. Sí, sonido para el senador Alexander López, miembro de la comisión. Y por favor un poco de silencio para escuchar al senador Alexander, miembro de la subcomisión.
esas universidades, gracias presidente, que esas universidades nos entregaran esos nombres previo a un concurso o a una selección objetiva y nos entregaran esos 10, 15 o 20 nombres para que este Congreso escogiese al Contralor General de la República. Pero otorgarle a nosotros esa posibilidad de escoger ese Contralor, la verdad que pone en duda la posibilidad de tener el mejor Contralor y el Contralor que requiere este país, que cuide el erario público. Y esa es la discusión que tenemos. Nosotros preferiríamos inclusive el mecanismo que se tenía en la Constitución de 91, donde el Consejo de Estado, la Corte Suprema y la Corte Constitucional nos ternaban a las 3 personas para que de esas 3 personas nosotros escogiéramos. Es más, ese era un mecanismo, senador Enríquez Maya, importante e interesante, pero pesó más, diríamos nosotros, la decisión que teníamos en ese momento de quitarle esa competencia a las altas cortes, y mire hoy en lo que nos encontramos metidos. Entonces, señor presidente y honorables senadores y senadoras, yo voy a votar en contra, y creo que el pueblo democrático también va a votar en contra la propuesta que se está haciendo por parte de la comisión a este proyecto. Nosotros creemos que en la situación actual de nuestro país, de los elevados niveles de corrupción que tenemos, no es sano ni es ético, ni es responsable que el Congreso escoja a los candidatos a Contralor General de la República y a su vez vaya y lo elija, como lo está planteando el informe que ha entregado el doctor Enríquez Maya. Por ese motivo consideramos que debemos encontrar un mecanismo. Bueno, si no es la universidad, busquemos otro mecanismo que nos entregue a nosotros en una selección objetiva previa los 10, 15 o 20 mejores nombres que podamos tener. Porque miren, ¿qué va a pasar? Y esto es una realidad. Minuto para el senador Alexander López. Aquí se pueden, en el mecanismo que plantea el doctor Enríquez Maya, los partidos o un grupo importante de partidos se pueden unificar para escoger un nombre de esos. Y yo no me quiero imaginar que esos partidos no solamente nos impongan el Contralor, ¿cierto?, por un mecanismo politiquero, sino que además nos impongan todos los contralores y toda la burocracia que significa la Contraloría General de la República, y dejaría de ser un ente absolutamente técnico como lo plantea la Constitución del 91, sino que se convertiría en un apéndice más del Congreso y en un aparato burocrático y de corrupción que para nada va a resolver los problemas de corruptela y de corrupción que se presentan en este país. Por consiguiente, presidente, vamos a votar en contra la propuesta que hace la comisión y aspiramos poder construir una propuesta que nos permita a nosotros elegir un Contralor que le dé garantías a los colombianos y no a los congresistas. Muchas gracias, señor presidente.